Una cordial bienvenida, mis amados hermanos. Espero que hayan disfrutado de esas vacaciones para que volvamos a empezar con estos estudios. Vamos a empezar el paso número 12, titulado Todas las religiones nos llevan a Dios. Todas las religiones nos llevan a Dios. ¿Será cierto? Así es. Lo bueno es que la gran mayoría, pues, o uno creería pues que todos lo sabemos, pero es bueno que profundicemos en el tema para que después Dios no los quiera, llega una persona con otra doctrina, con otra fe, y que no nos vaya a mover de esa certidumbre en la cual estamos. ¿No, no tuvieron tiempo para conversar en estos dos meses de vacaciones o qué? Sí, Diego es un ser humano. Se equivocó, se equivocó. Sino que Jorgito ahí hubo como un malentendido, pero Jorgito el año pasado ya terminó el paso número 11. El 11 ya se acabó. Entonces vamos a empezar el paso número 12. Bueno, no pasa nada, igual hoy no vamos a entrar ni a la pregunta número 1, entonces no se me asusten. Eso lo vamos en la casa lo van llenando durante esta semana con la ayuda de Dios. Todas las religiones entonces nos llevan a Dios, se titula esto. Sabemos que no, sabemos que no. Nosotros los seres humanos, amados hermanos, somos adoradores por naturaleza. De hecho, algunos pensadores de los siglos XIX y XX le pusieron como título al ser humano Homo religiosus, porque ellos se dieron cuenta de que evidentemente todos los seres humanos, usted se puede ir a la tribu más alejada del planeta y esa tribu tiene de cierta manera un dios o unos dioses. Entonces estos filósofos se dieron cuenta de esta condición natural del ser humano y le pusieron el título no Homo sapiens, sino Homo religiosus. Somos adoradores por naturaleza, los seres humanos. Básicamente, tres pensadores observaron esto y se preguntaban por qué. ¿Por qué los seres humanos, en la condición en la que nace, por más que estén en partes civilizadas o en partes no civilizadas, alejadas, tienen sus dioses o sus dioses? Básicamente, tres pensadores se preguntaron esto. ¿Por qué? Poneme por favor las diapositivas, Dani. Este fue uno de los primeros. Marx dijo la frase: la religión es el opio del pueblo. Recordemos que en el siglo en el que él nace se está empezando a extender todo el tema de la evolución y ya muchas personas sabias, entre comillas, que dice la palabra de Dios, que profesando ser sabios se hicieron necios. Estas personas decían que no hay un Dios, que venimos desde la evolución, que somos producto del azar y todo esto. Entonces, entre el ámbito académico crecía mucho este pensamiento. Esta persona entonces decía, la religión es el opio del pueblo, porque recordemos que él basó toda su vida al tema de la lucha de clases, ¿cierto? Algo que en todas estas teorías que en teoría suenan muy bonitas, pero donde se han aplicado no han traído sino muerte y enfermedad. Entonces él decía, las élites utilizan la religión para tener sometido al pueblo. Y ojo, llevaba también algo de razón porque en la antigüedad también las autoridades eclesiales, sobre todo la Iglesia Católica, tenían las personas oprimidas a lo que ellos dijeran. Entonces tenía cierto sentido, pero también este hombre dejó ciertas teorías que son extremadamente dañinas para el ser humano.
Y aquí quiero yo abrir un paréntesis, amados hermanos. Nosotros, y sobre todo en este año que estamos en años de elecciones, hay muchos políticos, pero muchos, que basan sus ideas en ideas de este señor. Mire el pensamiento que tenía este señor. Usted y yo tenemos que tener cuidado a quién estamos apoyando. Lord Acton decía, pocos descubrimientos son tan exasperantes como los que revelan la genealogía de las ideas. Rastree la genealogía de las ideas de la persona a la cual usted apoya. Con un voto, no se deje de pronto, no sé, embaucar porque cierto candidato o cierta candidata le ofreció a usted una casa o alguna cosa que lo está beneficiando a usted. No piense de forma egoísta, piense como nación. Si hay políticos que tienen a este señor como un gran referente, no nos debe sorprender que después estén blasfemando el nombre de Dios. Entonces nosotros tenemos que rastrear las ideas de los políticos a quienes apoyamos y nosotros como cristianos tenemos una gran responsabilidad. Locadio decía una frase que se me quedó grabada y que es bien interesante. Él decía, no podemos culturizar el cristianismo, pero sí debemos cristianizar la cultura. Y lo mismo pasa con la política. No podemos politizar el cristianismo y que esto aquí se vuelva y traer candidatos aquí, no. Pero sí podemos cristianizar la política. Cuando usted y yo votamos, elegimos personas que no tienen que ser cristianos, que por lo menos teman a Dios, que por lo menos teman a Dios, que uno sabe que no van a promover ideologías de género ni temas de asesinato a bebés, del aborto, todas estas cosas por el estilo. ¿Cómo vamos a depositar la confianza en una persona que ni siquiera teme a Dios? Si no teme a Dios, ¿qué le va a importar engañar a la gente? Es algo de sentido común. Cierro paréntesis ahí. Este hombre decía, la religión es el opio del pueblo. Otro pensador, el que sigue, opio era como una droga para mantener distraído a la gente. Exacto, como decir hoy cocaína. Pero también en ciertos lugares la fumaban, se la consumían de diferentes formas. Friedrich Nietzsche atacó principalmente al cristianismo diciendo que el cristianismo era una moral de esclavos y fue el que instauró la famosa frase Dios ha muerto. Atacaba entonces las religiones, pero principalmente el cristianismo. Claro, estas personas surgen en el siglo de la Ilustración, donde empieza la razón, ¿no? Que es el ser humano con el razonamiento, el que pueda alcanzar la perfección. Y el que sigue, Sigmund Freud, la religión es una ilusión. Y él hablaba de una neurosis obsesiva universal, que en todo el mundo, sea la religión que sea, como una neurosis obsesiva. Este hombre considera entonces la religión una ilusión psicológica para enfrentar la ansiedad y la impotencia. Él lo que decía es, el hombre crea dioses, con D minúscula, para protegerse del sufrimiento y de la muerte. Entonces él decía que es como una respuesta psicológica a la vulnerabilidad del ser humano. El ser humano se ve vulnerable ante ciertas situaciones, ante fenómenos naturales impredecibles, una inundación, un huracán, un volcán en erupción. Entonces se ve tan vulnerable ahí que él crea sus dioses y él trata de personalizar lo que es impersonal. Entonces, por ejemplo, una tormenta es una fuerza impersonal, pero entonces él decía, el ser humano ha creado ahí el dios de la tormenta, ¿cierto? Y trata de ofrecerle cosas a ese dios para apaciguarlo. El tormenta, el volcán, la sequía. A todo eso le trató de poner un dios, el ser humano, para poder rendirle culto o pedirle o algo por el estilo. Tratar de personalizar lo impersonal.
El profesor en teología Roberto Carlos S. decía que probablemente a Freud se le pasó a leer algunos textos del Nuevo Testamento y yo estoy completamente de acuerdo con él. Porque vamos a ver que el ser humano no solamente le tiene miedo a esas cosas, que claro, muchas veces es muy cierto, porque como seres humanos hemos aprendido de pronto a lidiar con la amenaza entre nosotros mismos. Si nosotros vemos a una persona muy poderosa que se nos acerca con ánimo de hacernos daño o algo, pues encontramos varias formas de lidiar con eso. A esa persona se puede sobornar o con esa persona se puede negociar o a esa persona se puede aludir, lo que sea, pero con estas fuerzas impersonales es algo diferente. Pero vamos a ver que el ser humano, más que a esos fenómenos, hay algo a lo que le tiene más miedo aún. Marcos, capítulo 4. Versículo 35. Dice la Sagrada Escritura. Aquel día cuando llegó la noche les dijo, pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. ¿Quién es él? El Señor Jesucristo. Y le despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar, Calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Uno podría llegar a pensar de que una vez de que ocurre este milagro, el Señor Jesucristo se levanta y a esas fuerzas impersonales les emite una orden directa y esas fuerzas le obedecen. Uno podría llegar a pensar que estos discípulos se iban a alegrar. Ay, Señor, muchas gracias, sabíamos que ibas a hacer esto. ¿Cuál fue el resultado? ¿Se alegraron ellos? Versículo 41. Si antes tenían temor, mire lo que pasó después. Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Luego, podemos llegar a decir, amados hermanos, que más que a las fuerzas impersonales, el ser humano, nosotros los seres humanos, tememos sobremanera al Dios personal. Más que a las fuerzas impersonales, al Dios personal y a su santidad intrínseca. A su santidad intrínseca, porque ustedes también recuerdan a Pedro, cuando después de que el Señor Jesucristo les predica a ellos, les dice, boga mar adentro, vámonos, en su barquito. Y él le dice, lance la red, lance la red. ¿Qué le dice Pedro? Maestro, estuvimos pescando toda la noche y no pescamos nada. Es como si Pedro le dijera, dame algo de crédito, señor, pues yo soy pescador, yo llevo varios años aquí de experiencia, pasé toda la noche, no hay nada, créame que no hay nada. Pero resulta que él le dice, más en tu nombre echaré la red. Dice la palabra de Dios que atraparon tanta cantidad de peces que esos barcos, que tuvieron que llamar a otro barco y esos barcos se hundían. Lucas capítulo 5. Esos botes se hundían. Nuevamente, la reacción de Pedro no fue de alegría. Señor, excelente, vamos a poner un negocio, dígame dónde tiro, yo vendo 50-50, 70-30. No, señor, él no estaba contento. ¿Cuál fue la actitud de Pedro? Lucas 5, versículo 9.
porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. No, perdón, el 8, lo que le dijo él. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Reconoció al Dios personal y a su santidad intrínseca en él. El temor, más que a los fenómenos impersonales, el hombre teme sobremanera al Dios personal y a su santidad intrínseca. Póneme la otra imagen que tenía ahí. Les había dicho en una oportunidad que mi pintor favorito es Rembrandt. Él es de lo que hoy se llama Países Bajos, que antes le decía Holanda, pero ya llama que Países Bajos. Él tiene muchas pinturas bíblicas y tiene una gran capacidad de ilustrar el miedo o las sensaciones en el rostro de las personas. Ahí no se alcanza a ver muy bien, pero aquí vemos a estos pescadores allá. Es que ese lago de Galilea tiene algo bien particular, y es que por esas montañas de vez en cuando se forma como un túnel de viento allá en ese lugar, que incluso hasta en la actualidad, con la gran tecnología que hay, los marineros muchas veces mantienen con susto de que en cualquier momento se levante una tormenta de esa. ¿El que sigue? Ah, bueno, eso ahorita. Resulta entonces, amados hermanos, que el ser humano entonces le tiene más miedo a eso, al Dios personal. Una vez se cuenta una anécdota de que el gran Billy Graham, lo recuerdan ustedes, gran evangelista del siglo pasado, una vez en Carolina del Norte, él jugaba golf y una vez un golfista profesional, por haber ganado un torneo de PGA, lo invitaron al próximo torneo a hacer la ronda de calentamiento con Billy Graham y con el presidente de los Estados Unidos. Entonces, ese golfista profesional, bueno, empezaron la ronda pues de calentamiento y esto, y terminaron. Y al hombre le fue muy mal. Imagínense, un golfista profesional, y le fue bastante mal durante esta ronda de calentamiento. Entonces, este golfista profesional, cuando terminó y se despidió ahí de Billy, el presidente de eso salió y se fue con su caddy, cogió el palo más grande que tenía y cogió esas pelotas y empezó a lanzarlas duro. Y decía, no necesito tener a Billy Graham ahí todo el tiempo hablándome de Dios, y lanzaba esas bolas duro y duro. Cuando terminó y ya estaba más calmado, se acerca al caddy y le dice, vaya que Billy te soltó la artillería pesada hoy. ¿Y sabe qué le respondió el golfista? En realidad no me dijo ni una sola palabra. No me dijo ni una sola palabra. Yo creo que a ustedes, como a mí nos ha pasado, que en cierto momento llegamos a cierto lugar y las personas saben que somos cristianos y están de pronto haciendo chistes verdes o como sea, nos ven a nosotros y cómo se sienten. Avergonzados, incómodos. Y uno muchas veces les dice, no, pues yo no soy nada, ¿cierto? Amados hermanos, las personas se sienten incómodas en nuestra presencia no porque usted y yo seamos santos, pero porque usted y yo representamos al que sí lo es. Usted y yo representamos al que sí lo es. Pero lo paradójico del asunto es que, aunque Pedro le dice ahí al Señor, apártate de mí, el Señor se apartó de él. No se apartó. Lo paradójico es que ante ese Dios que nos produce tanto miedo, y está muy bien que nos produzca tanto miedo porque su santidad es sublime y magnífica y nosotros somos pecadores, lo paradójico es que aunque nos sentimos en peligro delante de ese Dios santo, el lugar más seguro es en Él mismo. Cuando nos arrepentimos de nuestros pecados y recibimos a Cristo por la fe. Lo que más deseamos es que Él se aparte de mí por ese temor que tenemos y por ese pecado. El lugar más seguro en el universo es en los brazos del que dice, venid a mí, el Señor Jesucristo. Luego somos religiosos, amados hermanos.
no por vulnerabilidad psicológica, como decía Freud, sino por naturaleza. Porque el Creador nos creó para adorarlo. Él nos creó para adorar. Algunos conceptos entonces que vale la pena tener presente en el estudio de esta lección, lo mencionaban ahorita por ahí. El primero es ecumenismo. Ahora sí, el que sigue, por favor. Ecumenismo. Este hombre, el Papa inmediatamente anterior, el Papa Francisco, el 3 de octubre del 2020 publicó la encíclica Fratelli Tutti. ¿Quién sabe italiano aquí? Fratelli Tutti, yo tampoco sé, pero Fratelli Tutti significa hermanos todos, hermanos todos. Luego, el ecumenismo entonces es la tendencia o movimiento que intenta la restauración o la unidad entre todas las religiones, especialmente cristianas. Pero este hombre abrió un poco más el espectro, incluso llegó a mencionar a las religiones monoteístas. Si ustedes adoran a Dios, ustedes adoran a un Dios, nosotros también, juntémonos todos y vamos a trabajar en pro de la humanidad. Fraternidad universal, menciona el hombre ahí. Esto es el ecumenismo. En esta encíclica el hombre habla sobre la conversión del corazón, pero lo deja ahí, en términos generales. No dice convertirse a qué o a quién. Simplemente habla de una conversión de corazón, de una colaboración interreligiosa. Juntémonos todas las religiones y trabajamos por el bien de la humanidad. Ecumenismo, vale la pena aprender esos conceptos. El siguiente es sincretismo. ¿Qué es sincretismo? ¿Quién sabe? Sincretismo es un sistema en donde concilian doctrinas diferentes. Concilian doctrinas diferentes. Por ejemplo, en México se ve mucho esto y sobre todo cuando llega a nuestro continente el cristianismo o el catolicismo, se empezaron a mezclar las religiones que ya estaban establecidas con las nuevas. Entonces muchas personas decían, ah, listo, sí, me gusta esto de esa, pero yo no suelto lo que traemos aquí por siglos. Entonces empezaron a mezclar como varias religiones, el concilio de diferentes doctrinas, y es algo que se ve mucho en nuestra América. En Haití, por ejemplo, en Haití es un país donde se ve demasiado catolicismo mezclado con santería, y son esas mezclas religiosas en Cuba, en Jamaica, incluso en nuestro país Colombia también en muchos lugares indígenas, también los indígenas conservan algo de sus creencias, de sus religiones y la mezclan con algo de cristianismo. Entonces, bueno, ir aprendiendo todos estos conceptos. Pero más que todo el ecumenismo es entre denominaciones religiosas o monoteístas, y juntémonos todos y adoramos todos a un Dios, listo, usted lo hace a su manera, yo a lo mío. Exacto, bajo el pretexto del amor. ¿Qué dijo Rolfo? Exacto, más que todo agrupar. Y ese sincretismo sí es mezclar, combinar varias doctrinas entre sí, entre dos o más. Vale la pena entonces pensar en estos conceptos. Bueno, paso número 12 nos dice
Todas las religiones nos llevan a Dios. Si no han resuelto, siquiera aquí mismo resolvemos solo el recuadrito de falso y verdadero. ¿Qué decir, Sergio? Sí, así es. Que unas agallas de pescado y yo no sé qué. Así es. Y hermanos, cuando uno analiza la palabra de Dios, desde un mismísimo principio, el Señor incluso les dio enseñanzas a su pueblo con el propósito de que no se mezclaran, de que no se mezclaran con otros pueblos, con otros dioses. Incluso les daba ejemplo cuando les decía, cuando ustedes siembren, siembren una sola semilla, no mezclen semillas. Cuando ustedes cosan, utilicen un solo hilo, dándoles a entender a ellos de que nuestro Dios hacía esa distinción para su pueblo, para su pueblo. Puede decirse que el cristianismo es exclusivista, el Señor Jesucristo es exclusivista cuando dice yo soy el camino, está excluyendo al resto, es exclusivista. Por eso es que choca tanto el cristianismo en muchas culturas, porque a todo mundo le suena mejor la idea, venga, juntémonos todos, si usted cree esto, bien, yo creo este otro también, lo importante es la sinceridad. Unitaria. Sí, hay muchas, y de hecho todas las religiones manifiestan tener la verdad, ¿cierto? Nosotros decimos, nosotros no decimos aquí tenemos la verdad, ¿qué predicamos nosotros? Cristo es la verdad, Cristo es la verdad, una persona es la verdad. Bueno, entonces, escriba falso o verdadero. La primera dice, lo más importante no es lo que creo, sino que sea sincero. Falso o verdadero. Falso totalmente. ¿Quién puso verdadero? Ah, no, no, no. Diego, ahí hay que hacer la primera. Creo que vamos a tener la primera expulsión ahí del instituto. Lo más importante no es lo que creo, sino que sea sincero. Falso, falso, absolutamente falso. Proverbios capítulo 16, versículo 25. Proverbios 16, 25. Hay camino que parece derecho al hombre, pero su fin es camino de muerte. Mire, hermanos, en la medida que nosotros los seres humanos vamos creciendo, vamos desarrollando algo que se llama la percepción sensorial. ¿Qué es la percepción sensorial? Que lo que vamos viendo, lo que vamos escuchando, lo que vamos tocando, lo asociamos como algo real. No sé si a ustedes les pasa, a mí me pasó cuando era pequeño, yo decía, ¿será que lo que yo estoy viendo sí es real? ¿Será que lo que yo estoy viendo sí es real? Pero yo luego llegué a la conclusión, si aquí hay unas escalas que yo estoy percibiendo a través de mis ojos y luego paso por ellas y no me caigo, llego a la deducción de que esas escalas son reales, ¿cierto? Percepción sensorial y llegamos a desarrollar una confiabilidad lógica en esa percepción sensorial. Está muy bien confiar en nuestros sentidos para sobrevivir y para desenvolvernos aquí. Si yo veo una pared ahí, lo más lógico es que yo no salga corriendo contra esa pared porque me voy a porrear. Está muy bien confiar en nuestros sentidos para sobrevivir, pero no, nunca jamás podemos dejar nuestras almas en manos de la percepción sensorial. Isaac Viejo, Isaac Viejo
confiaba en su percepción sensorial cuando llega su hijo y se le acerca y lo toca y lo huele y ese es el olor de mi hijo. Está confiando en sus sentidos y fue engañado, fue engañado. Decía Josh McDowell, el camino hacia el infierno está pavimentado sobre buenas intenciones. Luego esas personas que están en su religión, muchas personas lo hacen de manera honesta. De hecho, creería uno que todos lo hacen de manera honesta, confiando en lo que alguien les dijo, pero de buenas intenciones está pavimentado el camino hacia el infierno. Isaías 44, versículo 20. Cuando estas personas mochaban un árbol, utilizaban esa madera para cocinar, para crear sus mueblecitos y eso, les sobraba un pedacito de leña y se creaban un dios, algo totalmente insensato. Nosotros ahora lo vemos de esa manera porque Dios nos ha revelado la verdad, pero es natural que el ser humano haga esto. De ceniza se alimenta, su corazón engañado le desvía para que no libre su alma ni diga, no es pura mentira lo que tengo en mi mano derecha, ese ídolo que se creyó, que se creó. Si fuera por sinceridad, amados hermanos, la salvación de las personas, sin importar en qué confíen, hubiera sido necesario que el Dios eterno, único y verdadero enviara a su Hijo Jesucristo a vivir una vida perfecta que lo capacitó para después ir a la cruz del Calvario, a morir como murió para salvarnos. Si fuera por sinceridad no hubiera sido necesario todo esto. No hubiera sido necesario ni siquiera que el Dios eterno nos hubiera dejado su palabra, si fuera cuestión de mera sinceridad. No hubiera sido necesario. Lo más importante es lo que creo, sino que sea sincero, verdadero o falso. Falso, totalmente falso. ¿Qué va a decir mi hermana? Así es. Sí, ahí es donde uno entra a explicarle y a predicarle el evangelio. Que ninguno, en primer lugar, ninguno es bueno. Que todos somos malos, que hemos quebrantado la ley de Dios. Para eso son los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos hacen un trabajo tremendo para humillar al que se cree muy buena persona. Ahí se le predica la palabra del Señor, se le muestra el pecado a través de la palabra y luego se les presenta al Salvador. La segunda dice, sería una traición ir en contra de las tradiciones de mi familia. Falso, pero es algo que se ve mucho, ¿sí o no? Es algo que se ve demasiado. Demasiado, sí. A muchas personas los han desheredado, los han expulsado de la casa por recibir al Señor Jesucristo. Esas personas prefieren que, de pronto padres muy religiosos, prefieren que incluso sus padres se metan a cualquier otra religión, budista o rastafari o lo que sea, pero no toleran que se vuelvan a Cristo, que es algo exclusivista, como les decía. Sería una traición ir en contra de las tradiciones de mi familia. Vea, hermanos, cuando usted tiene una enfermedad, vamos a poner un dolor de muela, que es algo que aunque no lo mata a uno, es algo que le roba a uno la tranquilidad, la paz. ¿Quién sufre ese dolor de muela? Yo, solamente yo.
ahí no está ni mi familia, ni nada, solamente yo. De ahí que uno deba pensar, cuando se trata de su alma y de su eternidad, ahí no hay forma de pensar en familia ni nada por el estilo. Uno muchas veces como papá quisiera llevar las enfermedades de sus hijos. Ay, Señor, que esto me hubiera pasado más bien a mí, pero no, cada uno lleva su propio sufrimiento. Lucas 14:26. Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. No puede ser mi discípulo. Luego estamos hablando de familia nuclear. La familia nuclear es en la que usted nace. La familia nuclear en la que usted nace, que usted no escoge padre ni madre ni nada por el estilo. Y estamos hablando también de familia constituida, la pareja que usted consigue, elige voluntariamente. ¿Qué dice el Señor Jesucristo? Aborrezcalos a todos. Yo estoy por encima de todos. Exacto, exacto. Muchas veces sí, lo normal es que el amor de una madre por sus hijos sea un amor abnegado, entregado, que ya incluso su vida por sus hijos, pero también se han visto casos y muchos donde la misma madre mata a su propio hijo, incluso que ahora hablamos del aborto. Aborrecer no significa odiar, tengo que odiarlos porque el Señor Jesucristo me mandó a odiarlos, no, que hay que poner las cosas en orden. Primero el Señor Jesucristo, primero el Señor Jesucristo. Si Él dice venga a mí, no vaya y le pregunte a mamá, papá, el Señor Jesucristo me está llamando a ir a Él, ¿será que puedo ir? No, póngalo a Él primero, póngalo a Él primero. En última instancia, hermano y hermana, el juicio en el cual usted y yo tenemos un día que rendirle cuenta al Dios Todopoderoso, Creador, es individual, es individual. Ah, no hay forma de pensar en familia, no, en última instancia el juicio es individual y cada uno llevará, bien sea su premio o bien sea su castigo. Por más amor que tengamos, no podemos decidir por nuestros hijos, ni llevar sus dolores, ni nadie puede decidir por nosotros, ni llevar nuestros dolores. Cada uno debe rendirle cuentas a Dios. Mateo 16:25. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Luego, aquí tenemos un llamado grupal o individual. Individual. El que quiera salvar su vida, la perderá. Es un llamado individual. La salvación, amados hermanos, es individual. El tercero dice, luego, ¿sería una traición ir en contra de las tradiciones de mi familia? Falso, falso. No es ninguna traición, aunque ellos lo pueden acusar a usted de traición, pero en realidad no lo es. En realidad no lo es. En tercer lugar dice, hay muchos caminos para ir al cielo, ¿verdadero o falso? Falso. Excelente. Ese Juan 14:6 lo vamos a ver por ahí en la pregunta número 2, entonces no lo voy a mencionar en este momento. Pero sí voy a mencionar 6 versículos para que terminemos. Dani nos ayuda aquí rapidito.
que el tiempo pasa deprisa. Hay muchos caminos para ir al cielo, falso y rotundamente falso. La Biblia habla de el único mediador. 1 Timoteo capítulo 2, versículo 5. El único mediador. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. La Biblia habla de el único remedio para nuestra enfermedad terminal, que es el pecado. Juan capítulo 3, 14 y 15. Como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Él es el único alimento. Juan 6:35. Jesús les dijo: yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. El único alimento para nuestra alma. Él es la única fuente de vida. Juan capítulo 6, 67. Cuando estas personas lo están siguiendo a él solo por interés, él se para, los mira de frente, les dice: ustedes me siguen, están siguiendo es por interés. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás. Él les dice a sus discípulos: ustedes también quieren irse. Dijo entonces Jesús a los 12: ¿queréis acaso iros también vosotros? El Señor no se asusta porque la gente se vaya, para nada, no necesita a nadie. Y el que sigue, le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Él es la única fuente, palabras de vida. Él es el único Salvador. Hechos capítulo 4, versículo 12. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Hermanos, es que ahí radica que el cristianismo sea la religión más perseguida del mundo y de la historia. Ahí radica. Que el resto de religiones tranquilamente se pueden juntar entre ellas, se pueden llevar bien entre ellos, aunque en muchas oportunidades no es así. Pero es que el Señor Jesucristo, inmediatamente cuando llega a una cultura, choca completamente. Aquí creemos en esto por siglos, hemos vivido así. No hay ningún otro camino, solamente Cristo. ¿Eso choca o no choca? Inmediatamente, inmediatamente. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Señor, pero Buda, Señor, pero Mahoma, Señor, pero fulano, perano, ¿cómo se comportaron de bien? No hay otro, no hay otro. Así es, no hay otro. El único fundamento. Primero a los Corintios, capítulo 3, versículo 11. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Jesucristo. El único mediador, el único remedio, el único alimento, la única fuente de palabras de vida, el único salvador, el único fundamento es Cristo. Luego, hay muchos caminos para ir al cielo. Falso y completamente falso, amados hermanos. Amén. Vamos a terminar ahí por hoy.